Bueno, esto es un video con el que vamos a tratar de explicar cómo aplicar los criterios de evaluación en los juicios simulados del cuarto concurso nacional universitario de litigación penal en este desafío que significa trabajar consistentemente dos equipos de gente distinta en dos lugares distintos del país al mismo tiempo. Estos criterios que estamos ofreciendo son una guía para los evaluadores, no tratan de decir así y solo así se pueden hacer las cosas, solamente estamos tratando de estandarizar, estamos tratando de que los entrenadores que van a tener acceso a este mismo material, los participantes también lo van a conocer, sepan cómo van a ser evaluados y tengan una cierta previsibilidad con los criterios que se van a aplicar. Por supuesto, muchos de los evaluadores que están viendo este video y que están leyendo este material consideran, y es muy posible que sea cierto, que hay criterios mejores que los que estamos eligiendo. Pero desgraciadamente no hemos podido generar durante el año un proceso consistente, masivo y participativo entre los profesores para generar, para producir esta discusión, esta necesaria discusión que tendríamos que haber dado para ir en forma colectiva estandarizando criterios. Así que le hemos pedido a Pancho Marul, que es el autor de estas diapositivas, que tome él, ya que él ha tenido una activa participación y como evaluador y como miembro, como entrenador, y es uno de los más viejos docentes de litigación que tenemos, viejos en edad sobre todo. Le hemos pedido que prepare estos criterios y dijimos, bueno, este año estamos así. El año que viene ojalá podamos trabajar durante todo el año en la discusión, ojalá probemos estos criterios, encontremos dónde nos aprieta el zapato y tengamos realmente la motivación y la oportunidad de discutir entre todos y generar mejores criterios para el año 2013. Vamos a ver cuáles son los estándares o los criterios, mejor dicho, para evaluar numéricamente. Partiendo de la base de que el litigante promedio, digamos 5 o 6 puntos, comprende y maneja la dinámica de las distintas herramientas de litigación, desarrolla su teoría del caso, aunque no tenga un completo dominio de las herramientas y la teoría, que pueda trabajar sin estar todo el tiempo pendiente de un papel o de un guión escrito, pero aunque muestre alguna inseguridad, se comunica en forma comprensible, aunque no tenga las condiciones óptimas de fluidez y persuasión, estaría en ese promedio. De allí vamos a ir subiendo el puntaje en cuanto notemos que el litigante es más persuasivo, más fluido que el promedio de lo que estamos observando, que puede organizar correctamente pensamientos, materiales y pruebas, que muestra acabado conocimiento de la teoría del caso, etcétera. Vamos a considerarlo entre 7 y 8 puntos por sobre el promedio. Lo mismo para sobresaliente y lo mismo cuando decidamos que el litigante está por debajo del promedio o lisa y llanamente en un punto insatisfactorio. Estos criterios, que los van a tener impresos a la mano a la hora de evaluar, serían los baremos a través de los cuales pongamos un estándar numérico consistente o más o menos parejo entre todos, sin por supuesto pretender eliminar la subjetividad que creo que es inevitable en este tipo de actividades. ¿Cuáles son ahora sí los estándares para cada una de las destrezas? Ahí tenemos, esto también es material que van a tener impreso. Por ejemplo, en la apertura provee una descripción clara y concisa de su teoría del caso, introduce a los testigos clave, adelanta lo que su caso probará, humaniza a su cliente. Estos serían los estándares que esperamos de una buena apertura, y así con cada una de las destrezas. Creo que hay que coincidir en que esto es muy difícil de uniformar sin un trabajo muy intenso que no hemos podido dar, insistimos, pero debemos tratar de aceptar esto entre todos. Vamos a ver, por último, cómo modificamos o
digamos, hicimos consistente el sistema de penalizaciones en las reglas y base de la competencia que distribuimos a principio de año. Partíamos de una base de un sistema de puntuaciones mucho más intenso numéricamente, digamos, entonces hay penalizaciones de 10 puntos, de 5 puntos, que acá sería realmente inaceptable, porque vamos a ver que en realidad vamos a terminar aplicando un puntaje promedio que va a estar entre 1 y 10 para cada equipo, y no una sumatoria, y ya vamos a explicar por qué. Así que había que reducir y, digamos, sobre todo hacer consistente el sistema de penalizaciones. Ahí están los casos, estos ya fueron anunciados en su momento, son previos a la litigación en sí. Una acusación fuera de término, 1 punto por día; una rectificación de la acusación cuando se hace lugar a alguna moción fuera de término también significa 1 punto de penalización por día de retraso; un participante que, actuando como testigo, esto es lo que pusimos este año para el caso 3, el imputado o la víctima, que son un participante del equipo, que indebidamente tergiversa los hechos que están en el caso para mejorar la posición de su equipo, para complicarle la vida al contrario, y de alguna forma hace trampa tergiversando los hechos, debe recibir una penalización de 1 punto. Cuando que se agrega al final, ya vamos a ver, y se resta del puntaje general del equipo. Cuando, en cambio, algún o algunos participantes incurren en una grave falta al decoro, como es una discusión con el juez, una agresión verbal al juez o a la contraparte, un arranque de ira del todo descontrolado, que realmente afecta el desarrollo de la competencia, no simplemente una cara por ahí un poco infeliz, poco feliz, pero no más que eso, una falta que veamos que es grave. Le vamos a aplicar una penalización de 2 puntos por cada participante, es decir, que si los 3 participantes del equipo actúan de la misma manera y generan una discusión a los gritos, insultando, etcétera, si los 3 participan van a ser 6 los puntos de descuento. O sea, vamos a tratar de incentivar muy fuertemente el buen comportamiento y el control, algo que el abogado litigante debe tener la posibilidad de, cuando es víctima de una decisión injusta del juez, igual, aunque no sea ni feliz ni con una sonrisa, pero igual pueda decir gracias a su señor juez o gracias a su señoría, y movamos a lo que sigue. Por último, infracciones a la bilateralidad, digamos, y tomar la palabra en segmento ajeno, es decir, si está interrogando o el litigante 1 y el litigante 2 en el turno de contraexamen objeta una pregunta, cuando en realidad es el 1 el que hizo el examen directo, el único que puede tomar la palabra en el segmento correspondiente a ese testigo, cuando se ve claramente que están quebrando la regla de un litigante por vez, se le debe aplicar 1 punto de penalización cada vez que esto suceda. Cuando se verifique, ojalá que nunca, hasta ahora nunca nos ha pasado, la intervención de terceros en apoyo al equipo litigante, es decir, que venga otro participante o cualquiera llegado a conversar durante el juicio y a decirle, fíjate, tal cosa, tal otra, tiene que tener una castigo, una quita, una penalización de 2 puntos. Y cuando es el propio entrenador quien debe cuidar y velar porque esto no suceda, quien se mete a ayudar, ahí la penalización es aún más severa, es de 3 puntos, porque justamente esperamos de los entrenadores que sean los grandes artífices de que este concurso siga siendo el maravilloso ejemplo de convivencia, de competencia amable y de fair play que hemos tenido hasta ahora. Vamos a ver, por último, cómo se vuelcan todos estos criterios de evaluación en el instrumento que es la hoja de evaluación. Cada evaluador, sabemos que va a haber 3 por sala, por juicio, por caso, por juicio. Cada uno de sus evaluadores va a tener esta hoja, un ejemplar de esta hoja, con donde va a completar su nombre, la fecha en que se produce la evaluación, la sala en la que está la 1 o la 2 y el caso que está litigando frente a él. Esto para poder identificar de qué juicio surge cada uno y tener un cierto control y permitir una transparencia necesaria para el concurso.
Vemos que claramente hay dos columnas, vamos a ver la hoja en su totalidad para tener una idea. Tenemos claramente dos mitades, la acusación y la defensa, y vamos a ver cómo se van produciendo las distintas evaluaciones o calificaciones parciales. En primer término, le vamos a poner nombre de la universidad y nombre a cada uno de los litigantes. Esto es muy importante, no se confundan con esto, porque de estas planillas se va a hacer se va a buscar el criterio para elegir y premiar al mejor litigante de cada sede. Vamos a ver que a continuación de la identificación de los participantes y de la universidad que actúa como acusación o como defensa, van a tener los segmentos, es decir, el segmento de apertura, el segmento del testigo 1 de la acusación, el 2 de la acusación, eventualmente el 3, asimismo lo de defensa, la clausura. En cada uno de esos segmentos sabemos que va a actuar un litigante por vez y le vamos a poner una calificación a ese litigante, al que hace la apertura de la fiscalía o de la defensa, al que hace el examen directo lo calificamos aquí. Cuando la acusación está haciendo el examen directo de su primer testigo, obviamente hay un litigante de la defensa que está habilitado para formular objeciones, que es el mismo que va a contraexaminar. Aquí ponemos la calificación correspondiente a su desempeño en objeciones, aquí en el de contraexamen, aquí en el directo y aquí en el de las objeciones al contraexamen. ¿Por qué es importante dividir esto? Porque como esta planilla se le va a entregar, una copia de esta planilla se le va a entregar a cada evaluador, cada entrenador, ellos van a ser los que van a usar este feedback para mejorar su preparación del equipo, para mejorar su desempeño docente. Porque si yo veo que consistentemente en mis 3 juicios a todos mis litigantes le ponen una nota insatisfactoria en objeciones, sé que estoy enseñando mal objeciones y tengo que trabajar sobre eso. Si veo que consistentemente en el examen directo sacan menores puntajes que en contraexamen, evidentemente, que esto por ejemplo es algo que vimos el año pasado en Bahía Blanca, evidentemente tenemos una necesidad de mejorar la enseñanza de esas destrezas en particular. Luego de calificado cada uno de los segmentos, hay que asignar un puntaje si es que uno ha formado criterio a la estrategia global de cada uno de los equipos, puede que algunos sí, otros no. Lo mismo cómo se usó en la presentación y el apoyo gráfico, tanto en la calidad de la confección del material, la claridad del material, pero también cómo se usó, si fue nada más que para producir parafernalia o si realmente se puso al servicio de la exposición del caso. Por último, la columna para cada equipo de las eventuales penalizaciones que le correspondan, para facilitar la cuenta. Traten de poner aquí los números con un signo menos para que no nos olvidemos y no nos confundamos, porque después de terminado toda la evaluación vamos a venir aquí y vamos a aplicar la suma de todas estas columnas, de todas estas calificaciones menos las penalizaciones. Esa suma va a ser dividida por la cantidad de ítems que hemos valorado. Vamos a contar en cuántos de estos renglones pusimos números. Aquí pusimos 8, pues esta suma se va a dividir por 8 para dar un promedio. Aquí pusimos 10, esta suma se va a dividir por 10. Entonces cada equipo, independientemente de las oportunidades que haya tenido de demostrar sus destrezas, porque puede suceder, por ejemplo, que un contraexamen sea tan escueto, tan breve, que no se pueda ni siquiera evaluar si tuvo o no oportunidad de objetar la contraparte alguna de esas 2 preguntas, por ejemplo, que se hicieron, evidentemente no va a tener oportunidad de merecer una calificación ese litigante en ese testigo sobre su desempeño en objeciones. Entonces esto va a ser desparejo el número de ítems calificados en cada uno. Entonces creemos que el promedio es la forma correcta de obtener un puntaje final. Recuerden, por último, que estas notas, estos promedios que reciban al final de su evaluación cada uno de los equipos no determinan un ganador de esa competencia, de ese juicio. Cada equipo va a sumar los promedios de sus 3 presentaciones y esa
va a ser la nota en la que vamos a ubicar el ranking de la sede y por lo tanto las posibilidades de acceder o no a la final en Córdoba. Esta, o a la final el sábado a la mañana, perdón, y luego veremos ahí sí del ganador de esa litigación final quién va a Córdoba. Pero tengan en cuenta porque cada equipo compite con todos los otros equipos y consigo mismo de alguna manera, pero que no está compitiendo con aquel contra el cual litiga. No existe la eliminación en esta modalidad de competencia que hemos adoptado. Así que, mis queridos evaluadores, hagamos el mejor esfuerzo para dar a los entrenadores, darnos a nosotros mismos la información más clara respecto de qué tal bien o más o menos o mal estamos haciendo nuestro trabajo en las distintas destrezas. Esto es todo, muchas gracias.